los reformadores que, según muchos, después del apóstol San Pablo, ha sido uno de los teólogos más brillantes, de los pensadores más brillantes que ha tenido el cristianismo. Estoy hablando del francés Juan Calvino. Era un apasionado de la verdad del Evangelio, y muchas veces esa pasión que él sentía lo volvía a los ojos de muchos como un hombre duro, como un hombre pues de un carácter inflexible. Lo que él anhelaba simplemente era que la verdad saliera a la luz. Y este hombre, era inevitable que su mensaje no produjera un debate, pero este debate surgía por su celo, repito, de combatir el error, y levantaba reacciones diversas entre los que lo escuchaban. Miren, apóstoles como Calvino, pero apóstoles de verdad, son los que se necesitan el día de hoy. Gente como él, que defienda, que combate el error, que combata el abuso, que denuncie la manipulación, aunque esto les traiga impopularidad, como a Juan Calvino. Me gusta mucho la posición de Paul Washer. ¿Saben quién es Paul Washer? Es uno de los predicadores actuales, a mi juicio, más bíblicos que hay. Y él es calvinista. Sin embargo, él dice que prefiere estar con un arminiano como John Wesley u otros y haber sido amigo de él, que con un calvinista que cree que es salvo y no es salvo. O sea, me gusta esa posición a mí, ¿sí? Juan Calvino dijo esto: nadie está libre de malas interpretaciones, aún el más erudito. Y a él le pasó, fíjense. Por ejemplo, él fue el que rescató una doctrina que se conoce como la doctrina de la predestinación. Y él aseguró que Dios predestina a unos para el infierno y a otros para el cielo. Entonces, los que sabían que estaban con Dios decían: no, pues a mí ya Dios me predestinó, y aquel lo predestinó para el infierno, y no, pero yo quiero estar con Dios. Pero ya te predestinó para el infierno. Entonces, no, ese es un concepto de la predestinación erróneo, porque Dios no predestina a nadie. Dios predestina, escúcheme bien, Dios predestina a todos conforme a su omnisciencia. ¿Qué es esto? Al conocimiento previo que Dios tiene de todos, de todas las cosas. A Jeremías lo conoció antes de nacer, dijo. ¿Quiere decir que existía antes Jeremías? No. O Isaías, no. Pero Dios, en su conocimiento, antes de nacer tú, en su presciencia, conocimiento previo de las cosas futuras que todavía no vienen, en esa omnisciencia, Él, aunque tú no habías nacido, ya te conocía. Él ya sabía que tú le ibas a recibir. Él ya sabía que tú te ibas a entregar. Y en base a eso que Él ya conocía, te trazó un camino y un destino. Es esa doctrina de la predestinación. Posteriormente, teólogos que vino más revelación corrigieron la doctrina. Él mismo, fíjense, pero noten cómo dijo: todos estamos expuestos. Bueno, definitivamente la Biblia habla claramente de la doctrina de la predestinación. Dios escoge los que han de salvarse. Y no es injusticia. Déjame ilustrarlo de esta manera. Imagínense que esta mesa representa lo que es el mundo. Todos los que están ahí, todos se van al infierno. Todos. No solamente, y sobre todo porque ellos, teniendo la luz y las tinieblas, aman las tinieblas antes que la luz. Dios decide tener misericordia. Mira, si fuera por justicia, todos deberían irse al infierno, todos. Y Dios, en su misericordia, pero como bien usted decía, en Cristo, y voy a aclarar por qué, escoge a algunos para salvación soberanamente. A los otros, Dios no los está precondenando, simplemente los está dejando. ¿Qué sucede si yo tengo,
un objeto y lo suelto, ¿qué sucede? Se cae. ¿Por qué? Porque por su propio peso la gravedad lo atrae hacia abajo. ¿Qué sucede con un grupo de personas que ni entienden, ni desean, ni buscan a Dios si Dios retira su gracia? Libre y voluntariamente van a escoger siempre el mal. La razón por la cual un escogido busca a Dios es porque Dios lo regenera. A los otros Dios no los está precondenando, los está simplemente dejando a su propio libre albedrío. Entonces la pregunta aquí no es, o el punto aquí no es, ¿por qué Dios no escoge a los que se pierden? La pregunta es, ¿por qué escoge a los que se salvan? Si ellos también merecen ser condenados. ¿O alguna vez ustedes han pensado que el dilema no es que Dios sería injusto en dejar que algunos se condenen? El dilema para Dios sería cómo salvar a los escogidos si merecen ser condenados. Y ahí viene la doctrina de Cristo, escogidos en Cristo, porque el pecado de ellos no fue pasado por alto, no fue barrido debajo de la alfombra, fue castigado en Cristo. Ahora bien, si bien es cierto que Dios ha escogido para salvación, ni usted ni yo lo sabemos quiénes son. Así que tenemos que predicar al borracho, a la prostituta, al homosexual y a todo aquel que se nos presente en el frente. Debemos predicarle porque Dios salva a los elegidos por medio de la predicación. Y algo interesante, ya que usted mencionaba la doctrina de la predestinación. La doctrina no solamente implica o incluye la elección para salvación, sino también, ¿qué dice Jesús? Predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios escoge para salvación, pero también ha destinado el camino de Él, ser transformado de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una persona que pudiera decir, yo soy escogido, pero si no hay una vida de santificación, no soy quien para decir quién es salvo o no, pero los frutos me dicen de que deberías revisar si en realidad fuiste escogido, si te has arrepentido. Pero volviendo al punto de ahorita, Dios escoge para salvación a un grupo de personas que están todos dentro de la misma masa, hace vasos de honra para su gloria y hace vasos de deshonra, y no es injusto porque al fin y al cabo todos merecen ser condenados. A los que Él salva, a los que Él escoge, los escoge en Cristo. Entonces, recuerdo la mejor actitud que he escuchado, porque déjeme decirle que a creyentes cuando le presentamos la doctrina de la predestinación, de la elección, dicen, oh, tiemblan, no les gusta. La mejor reacción que he visto, hablando de esto, vi en un joven que era arminiano, que cuando le expuse lo que Pablo dice en Romanos 9, su reacción fue increíble. Dijo, wow, yo tengo que darle muchas gracias a Dios. La mejor reacción que he visto en mi vida. ¿Saben por qué? Porque él pudo entender que si no hubiese sido porque Dios lo escogió a él nunca hubiese escogido a Dios. Mira, algo para los pastores muy importante. Si los hermanos en la iglesia, o si tú andas hablando, no, este es predestinado, este no es, soy predestinado, no soy predestinado, entonces las prédicas en la iglesia son malas. Eso nunca sucede en mi iglesia, nunca. Mira, estoy ahí rogando con lágrimas que la gente se arrepienta. Si no se arrepienten, es su culpa. No tiene nada que ver con Dios. Hay que mantener un balance. Retomo, versículo 10. Pero esto no es todo. Aun cuando los dos hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado, Isaac, hablando de Jacob y de Esaú, dice, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo, antes de nacer. Y aquí es donde los calvinistas dicen, mira, aquí fue una elección soberana. Y los arminianos dicen, sí, pero aquí es donde operó lo que en teología se conoce como la presciencia de Dios, que es que aparece en Primera de Pedro. ¿Qué es la presciencia de Dios? Es el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas antes que sucedan. O sea, Él ya sabe lo que va a suceder. Entonces los arminianos dicen que Dios escogió, o sea, los elegidos son, dicen los arminianos,
los que Dios desde antemano ya sabía que le iban a recibir. ¿Me expliqué? Entonces se contrapone con los calvinistas. Luchando con esta doctrina de la elección, tratan de proponer que sí hay una elección, porque la palabra no se puede sacar de la Biblia, no se puede dejar de ver su importancia en la Biblia, y entonces comienzan a elaborar ciertas formas de elección distinta a la elección incondicional, y comienzan a hablar de una elección basada en el preconocimiento de Dios, o presciencia, que Dios ve en el futuro todo lo que va a pasar, que Dios puede ver en el futuro que fulano va a arrepentirse y a creer, y entonces lo elige. Esa la llamamos la teoría del video. Es como si Dios tuviera un DVD celestial y pone el video de este hermano y lo deja rodar y ve que cuando tiene 17 años se va a convertir, entonces apunten ese en el libro de la vida. El libro de la vida. No, yo lo digo con respeto y no me quiero burlar, no me estoy burlando ni siendo sarcástico, es lo que nuestros hermanos creen. Entonces, el problema con este asunto es que la palabra presciencia en la Biblia no tiene ese sentido cognitivo de conocer de antemano, sino que esa palabra en el resto de la Escritura tiene más un sentido afectivo que cognitivo. Cuando dicen Amós 3:3, Dios de Israel, hablando de Israel, a vosotros solamente os he conocido de entre todas las naciones. ¿Será que Dios no conocía a Israel? ¿O será que Dios aprende algo? Dios no aprende nada. Dios no puede aprender, porque Él es eterno, su pensamiento es eterno. Él no aprende, Dios no puede aprender. Entonces, ese preconocimiento no puede ser algo cognitivo, algo anticipado. Ese preconocimiento es más bien a los que antes amó, no a los que antes conoció, porque Él lo conoce todo. Dios no puede aprender, no puede conocer, nada puede enseñársele a Dios. Los calvinistas dicen, Dios le pidió permiso o le dijo a Jacob, ¿me aceptas? Yo te elegí a ti. Entonces, ¿cómo? Dice el calvinista, no, ni siquiera habían nacido, dice. Entonces, un punto a favor del calvinismo. Pero el arminiano dice, no, a ver, espérame. Si Dios me destina a mí para el infierno, el día del juicio yo le voy a decir, Dios injusto eres. No me diste una sola oportunidad. Entonces, el calvinista le responde al arminiano, pero Dios te va a decir, ¿y tú quién eres para decirme qué, cómo y cuándo debo hacer las cosas? Entonces el arminiano dice, no, pero tú eres un Dios justo y allí no hay justicia. Entonces sería un Dios injusto e iría la elección, la predestinación iría en contra de la justicia del Dios justo y recto, que no hace acepción de personas. Entonces el calvinista se le mueve el tapete. 3. Si Dios da su salvación solo a escogidos, ¿eso no es hacer acepción de personas? Pues cuando uno predica la doctrina de la salvación, no solamente le dicen a uno que el Espíritu Santo es un caballero, sino que también le dicen que Dios no hace acepción de personas. Y esa expresión, hacer acepción de personas, está en la Biblia. Es una expresión bíblica. Pero, si ustedes se toman la molestia de coger una concordancia y mirar todos los textos de Génesis, Apocalipsis, donde aparece esa frase, acepción de personas, excepto en la visión de Pedro, cuando a Pedro se le enseña por medio de una visión con animales, de que Dios escogió también a los gentiles, exceptuando en ese texto, se refiere única y exclusivamente a lo que Dios hace en su juicio. Se refiere a juicio, se refiere a castigo, se refiere a condenación. Se dice que Dios no hace acepción de personas en su juicio. Es decir, que a Dios no lo mueve a hacer un juicio más favorable la pobreza y la miseria del pobre o la riqueza y dignidad del rico. Él es en el juicio en el que no hace acepción de personas. Pero de su misericordia se le dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Entonces, ¿qué hacen? Califican el atributo de la misericordia que Dios califica de soberana con el atributo de su justicia que Él califica de no ser acepción de personas. Cruzan los dos conceptos y le ponen a uno lo que es propio del otro, y por eso de esa manera terminan rechazando la doctrina de la elección. Era inevitable que su mensaje no produjera un debate, pero este debate surgía por su celo, repito, de combatir el error, y levantaba reacciones diversas entre los que lo escuchaban.
Miren, apóstoles como Calvino, pero apóstoles de verdad, son los que se necesitan el día de hoy. Gente como él que defienda, que combate el error, que combate el abuso, que denuncie brillantes que ha tenido el cristianismo. Estoy hablando del francés Juan Calvino. Era un apasionado de la verdad del evangelio y muchas veces esa pasión que él sentía lo volvía a los ojos de muchos como un hombre duro, como un hombre pues de un carácter inflexible. Lo que él anhelaba simplemente era que la verdad saliera a la luz. Y este hombre, la manipulación, aunque esto les traiga impopularidad, como a Juan Calvino. Me gusta mucho la posición de Paul Washer. ¿Saben quién es Paul Washer? Es uno de los predicadores actuales, a mi juicio, más bíblicos que hay. Y él es calvinista. Sin embargo, él dice que prefiere estar con un arminiano como John Wesley u otros y haber sido amigo de él que con un calvinista que cree que es salvo y no es salvo. O sea, me gusta esa posición a mí, ¿sí? Juan Calvino dijo esto: nadie está libre de malas interpretaciones, aún el más erudito. Y a él le pasó, fíjense. Por ejemplo, él fue el que rescató una doctrina que se conoce como la doctrina de la predestinación. Uno de los reformadores que, según muchos, después del apóstol San Pablo, ha sido uno de los teólogos más brillantes, de los pensadores más